Y ahora vamos con un tema bastante delicado también y bastante polémico. Aumento de tasa de muertes maternas durante la pandemia podría reducirse con implementación del aborto terapéutico. Aquí le explicamos a detalle. Según un estudio, esto reveló que solo el 45% de mujeres en edad reproductiva sabe que el aborto terapéutico es legal. Aquí en el Perú, efectivamente, el aborto terapéutico es legal. Y eso es lo que dice. Actualmente, en el Perú es posible practicarse legalmente un aborto con fines terapéuticos cuando la interrupción del embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave o permanente. Solamente ahí es legal. Y según lo que dice esta información es que mitos patriarcales estigmatizan y desinforman a pacientes y personal de salud, poniendo en riesgo sus vidas. No solo la pandemia causada por la COVID-19 pone en riesgo la salud de la población, sino también otra amenaza que afecta directamente a las mujeres peruanas en edad reproductiva, debido al limitado acceso a una adecuada atención médica prenatal en el parto y posparto, así como en servicios de salud sexual y reproductiva. Según datos del MINSA, durante el 2020 se produjeron 429 muertes maternas frente a las 302 ocurridas en el año 2019. Es decir, en el año 2020 la mortalidad materna aumentó un 30% respecto al año anterior. Para el presente año, las cifras oficiales señalan que la enfermedad por COVID-19 pasó a ser la tercera en convertirse en la primera causa de muertes maternas, es decir, han ocurrido 69 casos reportados en los primeros meses de este año 2021. Es en ese contexto que la Organización Católicas por el Derecho a Decidir relanzan la campaña Todas Somos Mariana, con el objetivo de prevenir las muertes maternas e informar a las mujeres sobre la posibilidad de acceder al aborto terapéutico procediente por el cual está permitido legalmente interrumpir el embarazo cuando la salud o vida de la gestante está en riesgo. El acceso al aborto terapéutico es un derecho que existe para salvaguardar la vida y la salud de la mujer, la adolescente y la niña. Es un procedimiento seguro cuando se practica de forma legal en condiciones de bioseguridad con la tecnología adecuada y a cargo del personal médico capacitado. Sin embargo, la crisis por la COVID-19 está restringiendo este acceso a servicios de anticoncepción y aborto terapéutico. Y estamos ya conectadas con Melissa Sánchez. Ella es responsable de incidencias de Católica por el Derecho de nuestro país a Decidir Perú. ¿Cómo estás, Melissa? Muy buenas noches, bienvenida a Exitosa Te Escucha. Cuéntanos sobre esta campaña Todos Somos Mariana. Así es, buenas noches a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Para comentarles, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización sin fines de lucro. Venimos trabajando hace más de 10 años en el país y nuestra labor se centra en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la exigencia de un Estado laico. En ese sentido, la campaña Todas Somos Mariana, como bien ha señalado, ¿no?, está visibilizando la alarmante situación que vivimos respecto a la salud sexual y reproductiva, con estas cifras altas sobre mortalidad materna, ¿no? Este incremento de muertes maternas pudo haberse prevenido si se hubiese tenido una implementación adecuada de la guía técnica de aborto terapéutico. Esta guía en realidad pues no pudo prevenir sobre todo las muertes maternas indirectas, que por definición son aquellas muertes de gestantes o mujeres que mueren durante el parto o días posteriores a dar a luz, ¿no? Justamente cuando pudieron haberse evitado. El aborto terapéutico es legal aquí en el Perú, país, claro que sí. Y está despenalizado, exacto. Está despenalizado desde 1924 y la guía del aborto terapéutico existe desde el 2014. Entonces quiere decir que tenemos más de 5 años en la implementación que lamentablemente no ha sido adecuada, ¿no? Y eso es lo que reportan las cifras que acabas de comentar. Pero ¿tú consideras que los médicos no han aplicado este aborto correspondiente para evitar una muerte? ¿Hay casos, hay denuncias de esto? Lo que pasa es que el aborto terapéutico es justamente una interrupción al embarazo que se realiza cuando la vida de la gestante o su salud se encuentra en riesgo o puede sufrir un daño permanente. Quiere decir que frente a una enfermedad preexistente a la gestación, esta puede complicarse justamente a raíz del embarazo o cuando se genera una complicación
muy aguda producto de ese embarazo. Claro. Entonces, la salud hay que entenderla de manera integral, ¿no? Física, emocional y social, que es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Bajo esa definición de la OMS, ¿no?, y las guías y la normativa en materia de salud que tenemos, una interrupción del embarazo debe darse cuando existe una de estas situaciones. Lo que hemos visto es que justamente las muertes maternas indirectas han ocurrido sobre todo por hipertensión, ¿no?, distintas situaciones de hipertensión que pudieron prevenirse. Sin embargo, hay que contextualizar, ¿no? Por favor. Esta situación de pandemia, de crisis sanitaria que vivimos, ha impedido la continuidad normal de los servicios de salud sexual y reproductiva. En ese sentido, ha habido una baja muy importante sobre los controles gestacionales. Las atenciones prenatales, al reducirse, han generado que las pacientes lleguen directamente al parto. Entonces, esas enfermedades o complicaciones que se debieron prever y se debieron atender durante los controles gestacionales, simplemente no se dieron, y lo que ocasionaron es que con embarazos tan avanzados o en el momento del parto, estas complicaciones deriven en muertes maternas. Entonces ha habido una responsabilidad, sí, de parte de los centros de salud, los hospitales y en general del Ministerio, MINSA, de no haber previsto este tipo de situación. Sin embargo, durante la pandemia esto ocurrió en todos los sectores, personas con cáncer, personas con SIDA, personas con enfermedades mentales, centros cerrados porque se convirtieron en centros de vacunación para la COVID-19 que atiborró todo el sector de salud, al igual también como los centros para la atención a las madres embarazadas o a las mujeres que buscan una información de cómo protegerse y cuidarse. ¿Qué es lo que piden ustedes, por favor, Melissa? Sí, lo que nosotros buscamos con la campaña Todas Somos Mariana es visibilizar justamente esta situación, ¿no? Tomar conciencia de que la guía técnica para la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica es una política de salud que existe, está aprobada y que debe implementarse sin temor. Claro, y que se aplique, ¿no? De salud. Así es, si una mujer está por morir, ¿no?, el médico debería aplicarla sin miedo porque uno, es legal, está despenalizado. Y si así evitamos una muerte, pese a cualquier formación que tenga el médico, cualquier moral, cualquier visión religiosa, debe aplicarse porque es la ley. Así es la ley y además son políticas nacionales, es decir, se aplica en todos los departamentos, en todos los distritos, en los hospitales nivel 2 en adelante. Entonces, la información que necesitamos es que los profesionales de salud actúen sin miedo, informen a las gestantes sobre el riesgo que está corriendo su vida o su salud y que permitan que las gestantes sean quienes decidan, ¿no? Y que entendamos este concepto de salud de manera integral. Y esto lo señalo porque justamente no vemos los casos de violación sexual que tienen un impacto muy fuerte en la salud mental de quienes han sufrido lamentablemente este tipo de violencia, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, de casos específicos, también debe realizarse esa evaluación integral. Pero todavía eso no es legal, ¿correcto, Melissa? Solamente es legal si pone en riesgo la vida de la madre, pero en caso de una violación sexual... y no la salud. Y la salud. Entonces, ¿tú consideras que también debería ampliarse para una violación sexual? ¿Cómo? Pero tú consideras que debería ampliarse también esta forma de cómo ejecutar esta ley si es una violación sexual, también, porque es salud. Es que en este caso, claro, por supuesto, una violación sexual tiene un impacto muy fuerte psicológicamente y físicamente mental, también. Además de algunos impactos en la salud física. Justamente por eso se realiza una evaluación integral de la gestante y a partir de esa evaluación se decide, se informa a la gestante y luego se produce una junta médica que está conformada por el ginecólogo que está a cargo del caso y 2 especialistas más según corresponda el tipo de complicación que se tiene. Esta junta médica puede estar integrada y se da de esta manera también por un profesional de la salud mental, que en todo caso es el profesional especialista quien debe determinar el tipo de afectación. Y esto lo señalamos porque por lo menos en los embarazos
en las gestaciones de adolescentes, hay un 5% que sí termina muerte materna vinculada a suicidios o autolesiones. Entonces no es un dato menor, es una realidad también. Así es. Sin embargo, ¿cuántas veces esto ocurre, ¿no? Cuando una persona es víctima de una violación, lamentablemente, lo máximo que uno llega es que esta persona pues vaya presa, pero muy difícilmente se hace este consenso, esa conversación para definir cuál será su destino. Muchas veces ella está obligada a tener el bebé. ¿Y por qué? Porque ella piensa que esto es ilegal. Sin embargo, lo que tú comentas es que efectivamente, ¿no? Deberíamos ver hasta qué punto afecta su vida también como mujer y como madre, porque ella esto no lo buscó. Esto fue una agresión física de la forma más lesiva que puede ocurrir. Ahora, frente a ello, ¿tú consideras que estamos bastante lejanos para que se apruebe el aborto? De manera general, lo que pasa Así es que de manera general la discusión si es que el aborto legal debería aprobarse de manera legal, de manera general, por causales o por tiempos, ¿no? Esa es una discusión que se está dando en los países vecinos, pero aún no le hemos dado acá. Como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho tiempo luchando. Exacto. Es sumamente importante que tengamos ese diálogo, que como sociedad nos abramos permitamos ver lo que sucede, ¿no? El aborto es una realidad, ocurre todos los días, es una situación cotidiana y es un problema de salud pública, por supuesto, porque al final la discusión no es si debe aprobarse o si no debe aprobarse, la discusión es, esto sucede, las mujeres abortan y tenemos que decidir como Estado, ¿no? Si realmente vamos a atender esta situación a través de los servicios del propio Estado, o por lo menos despenalizamos para que no sean criminalizadas por decidir sobre su vida y sus cuerpos, ¿no? Entonces creo que es necesario que abordemos la discusión, pero desde el ángulo adecuado, no negando, no yendo por el lado religioso, porque creo que a fin de cuentas, ¿no? El Estado es laico y nosotras y nosotros somos ciudadanos diferentes, de distintas creencias religiosas, o de repente no las tenemos. Entonces nosotras, como mujeres católicas, como parte de una feligresía existente, somos conscientes de que esa realidad existe y necesitamos debatir a partir de los hechos. Y los hechos son que las mujeres, las adolescentes, también abortan, y las mujeres católicas, por supuesto que sí. Sin embargo, es un tema muy amplio de debate. Ahora queremos saber sobre estas cifras de muertes en el embarazo. Cuéntame un poco de las estadísticas correspondientes, que la COVID-19 se ha vuelto el primer caso, ¿no? La primera, esto que ocurre para que las mujeres fallezcan, las mujeres embarazadas. El primer síntoma, ¿no? La primera causa de muerte. Así es. El año pasado el COVID fue la tercera causa de muerte materna indirecta, y hoy vemos para este año que se ha posicionado en la primera causa de muerte materna. Esta es una situación preocupante. ¿De qué se debe? En respuesta a... ¿Cómo? Ya, pero se ha vuelto la tercera y ahora la primera, ¿por qué? Ahora es la ¿Cuál primera. es el motivo? Justamente porque en el caso de las gestantes, el COVID también tiene un impacto muy fuerte en la salud en general, ¿no? Afecta al sistema inmune, ¿no? Y la situación de embarazo es una situación también de vulnerabilidad. Entonces hay una exposición, un riesgo mayor. Frente a esa situación, la normativa también que ha aprobado el Estado, justamente en contexto de pandemia, es informarle a la gestante de esta situación, de que de repente siendo en ese momento, en plena gestación, se contagia, darle la opción en todo caso de poder interrumpir el embarazo si así lo desea y poder continuar con el tratamiento. Es mucho más complicado seguramente, y eso lo responderán los especialistas en la materia, si tiene COVID. Pero vemos que sí, efectivamente ha habido un incremento alarmante, ¿no? Y eso es porque, como se hizo en otros países, ¿no? Las gestantes son un grupo de población de riesgo que debió ser priorizado en la vacunación. Lamentablemente, sin embargo, pero ya fueron vacunadas todas, ¿no, Melissa? Así es, sin embargo, ellas ya han sido vacunadas con la vacuna Pfizer. ¿Qué faltaría? ¿Qué más falta para protegerlas? Fue una respuesta tardía, ¿no?
Así es, como los maestros, por ejemplo. Del año pasado hasta este año perdimos. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cómo le decimos eso a sus familias? Así es, ¿no? Pero sin embargo ya hemos avanzado con ese grupo etario. Ahora, ¿qué más faltaría para protegerlas? Lo que necesitamos, en realidad, pues no es fortalecer todos los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, los servicios de planificación familiar, en realidad, pues no se han visto sumamente afectados, han estado paralizados durante la cuarentena y ahora están volviendo a retomar sus actividades. Sin embargo, tenemos que ser conscientes también de cómo nos ha afectado el coronavirus a nivel del sistema sanitario, ¿no? Muchos de los obstetras, de los ginecólogos han tenido que dejar justamente las consultas por tener que pasar a otras áreas que han exigido mayor dedicación por toda esta pandemia. Entonces, no necesariamente es suficiente con que existan estas normativas que permiten la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino que también hay que contextualizar también las realidades, ¿no? La realidad que vivimos en Lima sobre los hospitales y los servicios de salud es muy distinta de la que se vive en departamentos de la selva, en departamentos de la sierra, ¿no? Entonces, y seamos también conscientes sobre esa realidad. El teletrabajo también que se realiza en los servicios de salud también ha generado que una gran cantidad de personas, de profesionales de salud, dejen de acudir a los servicios justamente porque son personas de riesgo. Entonces, eso también ha disminuido la cantidad de profesionales de salud. Entonces, estamos ahorita con profesionales de salud y servicios, ¿no?, saturados, con profesionales de salud que atienden también de más a una gran cantidad de pacientes que no les correspondería, pero esa es la realidad. Y justamente, ¿no?, a pesar de esta situación, aún tienen que seguir todas las medidas de bioseguridad y toda la crisis que ha generado también, ¿no?, lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no?, que ha habido un desabastecimiento de implementos de bioseguridad, y eso también es un temor para los profesionales de salud. Entonces, todos estos problemas que hemos visto ha generado también una desconfianza de parte de las usuarias que han dejado de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva a colocarse el método anticonceptivo que le corresponde. Claro, la T de cobre, de repente, la inyección correspondiente. Lo que ha generado, ¿no?, también embarazos no planificados, ¿no? Y estos embarazos no planificados, sobre todo luego de la cuarentena, generando otro tipo de situaciones. Lo mismo con los adolescentes, ¿no? Los servicios diferenciados de salud sexual y reproductiva para adolescentes también se ha visto bastante afectados. Los y las adolescentes han dejado de acudir a los servicios por temor. Entonces, no han podido continuar cuidándose, ¿no? Y eso deriva en el incremento también de embarazo adolescente. Entonces, esa es una realidad también con la que debemos lidiar. Y finalmente, ¿no?, la pandemia también ha evidenciado la violencia sexual que existe en el país, ¿no? El incremento de la violencia sexual, sobre todo en niñas y adolescentes, a pesar de estar en cuarentena, ha evidenciado que los agresores se encuentran en casas. Y frente a esta situación, hemos tenido una muy mala implementación y atención sobre el tipo de violencia sexual. Muy bien, muchas gracias, Melissa Sánchez, responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir de nuestro país. Muchas gracias por tu tiempo, Melissa.